Buenos días, vamos a dar un minutito para que se acaben de conectar sus compañeras. Pues creo que nada más hemos estado nosotras dos, profe. ¿En serio? Rayos. Bueno, espérenme tantito. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces la clase, ya que me dicen que nada más han estado ustedes dos. Entonces, no nos han avisado nada todavía. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con las enfermedades exantemáticas. No recuerdo a quién le tocaba exponer. No me enviaron la presentación, entonces vamos a exponerla. La voy a exponer yo. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es una enfermedad exantemática? Como que, como que no presenta síntomas o algo así. Como que no presenta. Que presentan sarpullido. Ok, cuando presentan salpullido. Vamos a decirle que tiene lesiones dérmicas, porque salpullido es otra cosa, ¿sale? Es como la urticaria. Y aquí no tiene nada que ver con la urticaria. Exantemáticas precisamente se refiere a infecciones, porque es una infección, ya sea por vía de bacterias o vía de virus, ¿sale? Son enfermedades prevenibles, algunas son enfermedades prevenibles por vacunación, por eso el énfasis de hacer las inmunizaciones en las edades correspondientes, esa es su primera. En segunda, bueno, van a tener una alta contagiosidad, ¿sale? Así como el COVID que se contagia muy fácilmente, estas enfermedades también son propias de la edad de la infancia, aunque también puede haber este tipo de infecciones, pero más complicadas en la edad adulta. Por eso es inicialmente la inmunización. Hay infecciones exantemáticas o enfermedades exantemáticas que aún así, a pesar de la vacuna, se pueden llegar a presentar. No todas estas enfermedades que vamos a ver, pero algunas sí, a pesar de vacunas. Y hay otras que no tienen vacuna, ¿sale? Y simplemente nos va a dar en algún momento de nuestra vida. Ojalá que sea durante la edad pediátrica, ¿sale? Se va a caracterizar precisamente no por el salpullido que nos decía Adri, digo, es una buena referencia, pero no es un salpullido, es una lesión o una erupción cutánea que se llama precisamente exantema. La urticaria y el salpullido, que es lo mismo, son completamente diferentes al exantema o a la erupción, porque es una erupción cutánea diferente a la urticaria, ¿sale? Entonces no vamos a confundirnos en esa parte. Y se van a presentar mayor frecuente, pues en la edad pediátrica. Casi siempre en las edades preescolares o en las primeras años de la edad de la primaria, ¿sales? Donde se pueden presentar este tipo de enfermedades exantemáticas. Se van a caracterizar porque tienen clínica específica. Lupita ahorita nos decía que no presenta síntomas. De hecho, sí, presentan muchos síntomas. Al principio se presentan como un cuadro respiratorio, moquito, dolor de garganta, picazón o comezón de los ojos, comezón de los oídos, malestar general, dolor de las articulaciones, dolor en los músculos, pero ese es el inicio, todavía no sale el exantema o todavía no salen las erupciones cutáneas. Unos 2, 3 días después, ¡pum!, explota todo el sistema tegumentario y empiezan a salir precisamente las lesiones cutáneas, ¿sale? Entonces, primero se presenta en un cuadro, de hecho, se llaman así en todas estas enfermedades exantemáticas, un cuadro prodrómico, es decir, previo a la erupción cutánea. Y ese cuadro prodrómico es como si tuviéramos gripa. Puede ser con todos los síntomas de una gripa o solamente el malestar general y el dolor articular, dolor de cabeza, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos van a dar. Y por eso se puede confundir, de hecho aquí lo pone, pueden confundirse como si fuera otra enfermedad y a veces llegan los pacientes o llega la mamá con el niño con esos primeros síntomas y la erupción cutánea y nosotros decimos o vemos porque a veces se encuentra hasta inflamada la garganta como si fuera una faringoamigdalitis y le damos tratamiento pensando que es una infección de la garganta. Digo, y después llegan que, ¿qué cree, doctor? Le hizo daño el medicamento y le salió salpullido.
pero en realidad no es un salpullido por los medicamentos que se le dieron, sino porque es una enfermedad exantemática que pues no nos dimos cuenta por obvias razones porque todavía no tenía el exantema, ¿sale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esa parte. Dentro del artículo que les compartí, pues venían muchas infecciones exantemáticas maculopapulosas. Ahorita vamos a ver estas características de las lesiones o de las erupciones cutáneas, porque cada una de estas enfermedades que vemos aquí casi siempre se presenta con una mácula, es decir, una mancha, y después se convierte en una pápula que parece un grano, y después se pueden convertir ya sea en vesículas, se pueden quedar solamente en manchas o pequeños granitos, o se pueden romper o quitar y quedar una cicatriz, una úlcera. Va a depender de cada una de estas enfermedades. Entonces tenemos infecciones virales como el sarampión, la rubiola, que son las más importantes que tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos el músculo contagioso, la fiebre por dengue, la mononucleosis, ¿sale? El exantema súbito, el exantema infeccioso viral. Entonces, esos son por parte de virus. Para viral, pues tenemos aquí el más importante, que es la pityriasis rosada. De las bacterias, pues la más importante y la que todo el mundo yo creo que hemos tenido, pues es la escarlatina, precisamente. Hay otro síndrome como el síndrome de shock tóxico, la fiebre tifoidea o la erisipela, que son muy características. Tenemos que ver y verificar muy bien los tipos de exantemas que salen para nosotros dar el diagnóstico. No nos vamos a meter con todas estas porque son muchas. Entonces vamos a ver las principales que nos marcan el temario. Por otros microorganismos, bueno, puede ser la fiebre exantemática mediterránea, que aquí es muy poco infrecuente que pase, comúnmente es por el Mediterráneo, por el lado de Europa precisamente, la enfermedad de Lyme, que también es poco frecuente, casi siempre es en el norte de América, en Estados Unidos, ¿sale? Y la sífilis secundaria también es parte de los exantemas, que es una enfermedad de transmisión sexual que no se trató durante la sífilis primaria y se convierte en un exantema en la sífilis secundaria. Otros exantemas que pueden salir, ahora sí, la que nos comentaba Adri, que son las urticarias o el salpullido por medicamentos y alimentos. Es parte de los exantemas, pero no son infecciosos. Y hay otras enfermedades sistemáticas que pueden ser debidas a cualquiera de los otros que acabamos de hablar, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki, que antes era muy frecuentemente en China, en Japón, pero pues posteriormente se regó esta enfermedad y pues ya tenemos la enfermedad de Kawasaki y la fiebre reumatoidea. Y hoy en día también se considera el síndrome multisistémico causado por el COVID. COVID también puede causar exantemas, ¿sale? Puede causar granos, puede causar maculopápulas durante el periodo de COVID en los niños. Es muy poco infrecuente o poco frecuente en los adultos que cause un exantema, pero en los niños sí. Entonces también COVID podemos tener exantema, entonces aguas con esa parte. Y son muy infectocontagiosos, ¿sale? Comúnmente todas estas enfermedades exantemáticas las contagiamos por gotitas de flush, es decir, yo hablo con el paciente, estoy escupiendo en el paciente o estornudo y no estornudo con mi comisura del codo o estornudo en mi boca, bueno, en mi mano y saludo al niño o le doy el beso, comúnmente los papás, bueno, los papás no, pero las tías, o la familia va y besa al niño de boquita, entonces ahí es donde podemos infectar nosotros a los pequeñitos o que estén en el área de guardería, ¿verdad? Si están en el área de guardería, pues es un factor de riesgo importante para que el niño se contagie de una enfermedad exantemática. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que ver durante estas enfermedades? La localización, si son localizadas o generalizadas. Localizadas me refiero a un solo punto, la cabeza, el cuello, el tórax, o generalizadas, que sea en todo el cuerpo. Comúnmente son muy localizadas estas enfermedades. Es rara la que se generaliza por completo, pero sí hay que ver cómo van esas lesiones. Digo, conforme vayamos viendo las enfermedades, vamos a ir detectando en dónde inician y hacia dónde se van este tipo de exantemas. Hay que ver la morfología de las lesiones, ¿sale? Porque pueden ser máculas, que son manchas, pápulas, que son granos pequeños, pueden ser solamente petequias, que son vasitos que se rompieron, o puntitos rojos como rubí. Pueden ser vesículas como la varicela, que son vesículas pequeñas, pueden ser ámpulas grandes, como vesículas, pero más grandecitas. Pueden ser posteriormente cicatrices. Entonces hay que verificar precisamente esas lesiones de cada individuo.
el patrón de distribución, porque algunas empiezan en la cabeza y se van hacia abajo, otras empiezan de la planta del pie y se van hacia arriba, otras empiezan en el pecho y se extienden, otras en la panza y se extienden, otras empiezan en la espalda. Entonces hay que ver la distribución que lleva cada una de estas lesiones exantemáticas. Todas las enfermedades exantemáticas tienen síndromes prodrómicos y concurrentes, es decir, empiezan como si fuera una infección respiratoria. Comúnmente el bicho, el virus, que es casi todas las enfermedades exantemáticas, se transmite por la vía respiratoria y por eso cursan con un cuadro respiratorio agudo al inicio, en los 2, 3, 4 primeros días antes de que se presenten las lesiones exantemáticas o el enantema. Entonces, por eso es muy raro que un médico se llegue a equivocar cuando llevan al niño porque tiene una infección respiratoria y después regresa porque tiene granos, ¿sale? Entonces, no es que se equivoque el médico, sino que pues a veces no interrogamos bien y no sabemos si el niño estuvo en contacto con alguien que haya tenido una enfermedad exantemática y pues ahí es donde tenemos el diagnóstico. Las exposiciones conocidas, es decir, que tuviéramos algún familiar, algún hermano, algún primo, en la guardería que hayamos estado expuestos a este tipo de enfermedades. Tenemos que ver si hay una enfermedad asociada, como una erupción en membranas. Algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de pie, mano, boca, o la varicela, o el sarampión, inician o tienen lesiones en las mucosas, en la boca, en la nariz, o hasta en el caso de las mujeres en la vagina, como por ejemplo la varicela cuando se extiende demasiado, o en la región anal. Entonces hay que ver que no haya lesiones en esa parte porque se nos pueden complicar. Digo, no sé si han visto la varicela que a veces sale en la boca, es muy dolorosa, ¿sale? De por sí la varicela, que es un herpes, duele mucho. Imagínense tenerla en la boca, en la región anal o en la región vaginal y la comezón que produce, porque casi todas estas enfermedades exantemáticas se agrega el prurito o la comezón, pues vamos a tener esa explosión, esa sintomatología aumentada en nuestro paciente. Es de una epidemiología local, es decir, casi siempre hay brotes, como por ejemplo escarlatina, casi siempre la presentamos al final de la edad del preescolar y al inicio del escolar, en los 2 primeros años, comúnmente, en el primero y segundo año de la escuela primaria. Entonces pueden ser brotes. ¿Por qué? Porque un niño va contagiado, no se dio cuenta, después ya no va a la escuela porque ya tuvo escarlatina y después sigue otro y otro y otro y otro. Depende, si ya les dio, pues ya no les va a volver a dar, a veces, ¿no? Pero puede volver a reaparecer. Entonces, sí hay que verificar esa parte. Y en algunas enfermedades, en la mayor parte de las enfermedades exantemáticas, pues hay que ver los hallazgos del examen físico, que es lo que acabamos de hablar acá, la morfología de las lesiones, y ver precisamente que no haya alteraciones en los aparatos o sistemas, porque puede haber complicaciones. ¿Qué niño creen que se pueda complicar con este tipo de enfermedades? ¿Qué característica tenía o qué características tendría que tener un niño para que se le complique una enfermedad exantemática? ¿Qué niño se puede complicar, chicas? ¿Qué niño creen que se complique, chicas? ¿Qué niño se complica, chicas? Uno que podría estar bajo Pues de a lo mejor, Ay, ahora se me juntaron. Para ver, Adri, que podría estar bajo de defensas. podría estar bajo de defensas. Lupita, pues a lo mejor que no tenga la mejor alimentación. ok, muy bien. Mire, ¿usted cuál cree que pueda ser el factor de riesgo que se pueda complicar un niño con este tipo de enfermedades? Por ejemplo, que no haya llevado a cabo lo que es una lactancia materna exclusiva, que Ajá, tenga probablemente algunas enfermedades como cáncer, leucemia, o su sistema inmunológico lo tenga bajo. muy bien, En la efectivamente. administración de vacunas no podría ser profe, que no tenga sus vacunas. Yo ya me iba asustado. Dije, ¿cómo si le vamos a vacunar y se va a contagiar? Pues no. Muy bien, efectivamente, todas esas que ustedes me acaban de decir son completamente correctas. Déjenme ponerles sus participaciones de una vez porque se me olvida. Sí,
Un paciente que esté bajo de defensa se dice inmunocomprometido, ¿sale? La palabra correcta es inmunocomprometido. Se los escribo en el chat. Comprometido. Es decir, que tiene bajas las defensas, pero la palabra correcta sería inmunocomprometido. Efectivamente, cualquier paciente que esté inmunocomprometido, por ejemplo, pacientes, porque hay niños con VIH, pacientes que tienen cáncer, son pacientes inmunocomprometidos. Pacientes que tienen cáncer y aparte le agregamos quimioterapias y radioterapias, pues están más inmunocomprometidos. ¿Sale? Pacientes que tengan enfermedades del sistema nervioso, como por ejemplo la parálisis cerebral, son más frecuentes que se puedan complicar. Pacientes que tengan desnutrición, como lo dijo Lupita ahorita, bajo peso, que en el caso de los niños es desnutrición, sobre todo desnutrición moderada y severa, pues van a tener un factor de riesgo de que se va a complicar porque está inmunocomprometido. Hay poco peso, hay poca comida, pues hay inmunocompromiso. ¿Sale? Entonces, todos estos pacientes se pueden comprometer y se pueden complicar. Es decir, en lugar de que el sarampión sea así leve, con comezón y las lesiones y ya se desaparezca en unos días, no, se complica y se va el sarampión al sistema nervioso y nos crea meningitis. O la varicela, no, se va a otro lado y nos crea también meningitis, ¿sale? Entonces son pacientes que se pueden complicar, son pacientes que tenemos que tener mucha observación y darles el tratamiento inmediato para que no se nos complique. Y una observación prácticamente, ¿sale? Entonces, eso se nos pueden complicar. Muy bien, entonces, los exantemas se pueden dividir de acuerdo a su morfología, ¿sale? Podemos tener exantemas maculares o manchas. De hecho, mácula o maculares es mancha, ¿sale? O manchas. Nada más que su nombre Popov se llama mácula. Para no decir tienes una mancha, se dice tienes una mácula, ¿sale? Entonces, una mancha, que es un cambio de coloración de la piel o lesión plana, ¿sale? Es una mancha prácticamente que se puede ver comúnmente en los exantemas de color rojo o morado o muy rosita, se pueden ver durante los exantemas, ¿sale? Entonces, la mácula. Podemos tener un eritema, que es una mancha muy roja, ¿sale? Entonces, para no decir mancha roja, se dice eritema, ¿sale? Se pone roja completamente la lesión y pueden ser de distintos tamaños. Comúnmente las enfermedades exantemáticas son pequeñas, ¿sale? No son así manchas grandotas, son pequeñitas, ¿sale? A veces esas manchas pueden evolucionar ya sea a una pápula o a una vesícula, ¿sale? Entonces, inicia con una mancha y después se eleva y se forma una vesícula, ¿sale? Que es una colección de líquido muy pequeñita de 3 milímetros. La otra vez les preguntaba en primeros auxilios, bueno, ¿qué diferencia hay entre una ampolla o una ámpula y una vesícula? El tamaño. La vesícula mide menos de 0.5 centímetros y creo que se los dije la clase pasada. En este caso, las vesículas del enantema son menos de 3 milímetros, ¿sale? Y las ampollas pues son más de 0.5 centímetros. Pueden formarse las pápulas, que son lesiones sólidas. En lugar de decir, mi paciente tiene un grano, le vamos a decir, tiene una pápula, ¿sale? Entonces, una lesión, un grano, una lesión sólida de una superficie aproximadamente de 1 centímetro. Podemos tener pústulas, ¿sale? Que es una lesión elevada de la superficie de contenido purulento, como el barro, ¿sale? El barro es una pústula, ¿sale? En lugar de decir al paciente, tienes un barro, le vamos a decir, tienes una pústula, que es una elevación como una vesícula, pero en lugar de tener líquido, tiene pus. Y puede haber petequias, que son manchas purpúricas, se rompe el vasito y hace una pequeña lesión roja, púrpura más o menos, de color no moradito, pero rojo tirándole a moradito, que es una petequia. Entonces, eso es lo que puede salir en los pacientes con enfermedades exantemáticas y comúnmente evolucionan. Puede haber mácula, pápula, pústula o mácula, pápula, vesícula, ¿sale? O mácula, petequia, ¿sale? Entonces, son combinaciones que se pueden hacer en este tipo de enfermedades. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las manchas maculares. Aquí tenemos el eritema. Aquí tenemos la vesícula. Aquí tenemos la pápula, que es un grano. Aquí tenemos la pústula, que es un granito, una lesión con pus. Y aquí tenemos las petequias, que son puntitos muy finitos rojos. ¿Dudas, preguntas hasta este momento con las generalidades del exantema, chicas? Lupita, Adri, mire, ¿dudas? Mire, dice que no.
Lupita dice que No, profe. perfecto. Muy bien, gracias, chicas. Entonces vamos con el sarampión. ¿Quién me puede decir qué es el sarampión? ¿Qué investigaron del sarampión? Generalidades del sarampión, chicas. El sarampión, pues es una enfermedad que también le da principalmente a los niños, ¿no? Ajá. ¿Qué más? ¿Qué Y más investigaron? que cuando por ejemplo, cuando toses o estornudas o hablas, también puedes contagiar. Ajá. Muy bien, Lupita. Igual que es una enfermedad viral Muy bien. que se transmite principalmente por vía respiratoria a través de gotas y a corta distancia. Muy bien. Y también podría, Creo que que es nada. un virus, Ajá. que, que es un virus que se reproduce en la nariz y en la garganta. Muy bien. Efectivamente. Bien por su investigación. Entonces, vamos a describirlo. El sarampión, como ya lo mencionó Mire y Lupita, es un virus, ¿sale? Es el virus del sarampión. Este virus está caracterizado porque no tiene un ADN, tiene ARN, tiene una cadena de ARN, ácido ribonucleico, ¿sale? Y viene de la familia Paramyxoviridae. Entonces, y aparte tiene una subfamilia, pero vamos a hablar nada más de la familia Paramyxoviridae. Entonces, es un virus que tiene ARN. ¿Qué característica tienen estos virus con ARN? Que al momento de que ingresan al sistema respiratorio y se reproducen en la nariz y en la nasofaringe, se mete ese virus. Recuerden que el virus necesita una célula para poderse reproducir, se mete a la célula, desprende su ARN, el ARN nada hacia el núcleo de la célula abre precisamente el núcleo y abre su cadena del DNA de la célula se abre precisamente, se mete el ARN del virus y se empieza a replicar. En lugar de replicar cosas buenas la célula, empieza a replicar el virus para que una vez que se llene de virus esa célula, ¡pum!, explote y vuelvan a salir más virus, ¿sale? Entonces, esa es la característica que tienen los virus con ARN y sobre todo el sarampión. Es muy contagioso, ¿sale? Y es de contacto directo. O sea, se necesito tener al paciente con sarampión aquí enfrente de mí para que se me pueda contagiar. Se dice, bueno, en los artículos y en los libros se dice que tenemos que estar por lo menos, o un niño tiene que estar por lo menos 15 minutos en contacto con un niño de sarampión sin cubrebocas ni nada para que lo pueda contagiar. Y en el caso de nosotros como trabajadores de la salud, por lo menos 5 minutos de haber estado en contacto con el paciente con sarampión para que yo me pueda llegar a contagiar, ¿sale? Recuerden que el sarampión sí tiene una vacuna, ¿sale? Es prevenible. Digo, hoy en día los casos de sarampión han disminuido, a excepción hace un año aproximadamente, hace un año y medio, fue hace un año y medio, hace un año y medio que se empezó a desencadenar otra vez el sarampión. Entre el COVID y el sarampión, ya no sabíamos a quién tirarle en la Ciudad de México y en el Estado de México. Gracias a Dios se limitó y ya no hubo más contagios. Comúnmente, y eso es lo que no comentamos ahorita con Adri, que nos dijo también una parte importante de quién se puede complicar, comúnmente los casos que se presentaron recientemente de sarampión fueron por pacientes que no se vacunaron, es decir, las mamás antivacunas, ¿verdad? Que les van a dar autismo si los vacunan, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacaron esa cosa de mentalidad, pero bueno, las mamás con antivacunas, pues esos niños se contagiaron de sarampión. Recuerden que las vacunas son bien importantes, ¿sale? Entonces, niños que no están vacunados, niños que se encuentran en el área preescolar o los adolescentes se pueden padecer sarampión. Ahora bien, tenemos aquí 3 periodos importantes. Tenemos el periodo de incubación, el periodo prodrómico y el periodo de enantema. Casi todos, más bien todos, tienen un periodo de incubación y un periodo prodrómico y el periodo de enantema, ¿sale? El periodo de incubación se refiere a que una vez que yo estuve en contacto con el niño que está contagiado, van a ser los días que yo voy a contar más o menos de cuándo me puede iniciar mi infección. Es decir, entre los 8 y 12 días son mi periodo de incubación, en la replicación importante del virus en la nasofaringe o en la nariz. El periodo prodrómico, pues es el periodo que se va a presentar entre los 7 y los 11 días después de el estar en contacto con mi paciente. Como ven, de 8 a 12 días el periodo de incubación, más o menos cuando sale mi periodo prodrómico, que es como si tuviera precisamente gripa.
Puede haber fiebre, tos, coriza, que es escurrimiento nasal, picazón de oídos, de nariz, de los ojitos, ¿sale? Y puede haber conjuntivitis. Y en este periodo prodrómico aparecen unas manchas muy características y muy importantes durante el sarampión, que se llaman manchas de Koplik, ¿sale? Estas manchas son pápulas pequeñas que se van a encontrar de color blanco o grisáceo que se encuentran en la mucosa nasal, ¿sale? Perdón, nasal, en la mucosa bucal. Comúnmente las encontramos en los carrillos y se pueden encontrar en el primer día previo al inicio del enantema, al inicio de todas las lesiones en el cuerpo. Estas manchas duran aproximadamente 1 y 2 días, después ya no las vemos. Yo sinceramente nunca he visto sarampión en mi vida, todo lo he visto en libros, entonces no les sabría decir si hay manchas de Koplik o no, pero es muy raro que las puedan ver porque aparecen 1 o 2 días antes de que empiece todas las lesiones cutáneas. Entonces, pues esas son las manchas de Koplik. Digo, yo jamás he visto sarampión, gracias a Dios, si no me daría de topes. Y el exantema aparece 2 días después, más o menos, 2 a 4 días después de que inicie este periodo prodrómico, que es más o menos lo que duran las manchas de Koplik, entre 1 o 2 días y después aparece el enantema o el exantema. Ahorita vamos a hablar cómo es el exantema. Entonces, esas son las manchas de Koplik, manchas grisáceas que se encuentran en los carrillos, como si fueran las aftas orales, más o menos, pero las aftas orales son úlceras, ¿sale? En este caso no son úlceras, son unas manchas blancas grisáceas, que son estas. Estas son las manchas de Koplik que se encuentran precisamente en los carrillos, en esta región y arriba, ¿sale? Digo, es muy raro verlas. Yo sinceramente nunca he visto sarampión, nunca he visto unas manchas de Koplik. Todo siempre lo he visto en imágenes desde que desde que soy estudiante, ¿sale? Entonces, esas son las manchas de Koplik. Entonces, más o menos es como la línea del tiempo, desde que estuve en contacto con el niño hasta los 14 días, que más o menos de 8 a 11 días inicia mi periodo prodrómico, 4 días después inicia mi periodo de enantema o exantema, y es donde voy a ser yo transmitible, ¿sale? Desde el inicio del cuadro prodrómico hasta 3, 4 días después de que tengo mis lesiones, ¿sale? Es cuando yo voy a ser contagioso de sarampión. Antes no, antes durante mi periodo de incubación todavía no, y una vez que se empiezan a desaparecer las lesiones, ya tampoco soy contagioso, ¿sale? Si no es desde el inicio de la fiebre hasta unos 4 o 5 días después de que me hayan salido las lesiones cutáneas. Hasta ese momento voy a ser yo transmitible, que más o menos son como 7 a 10 días de que voy a ser transmitible de sarampión. El sarampión, cuando nosotros encontramos a alguien, hay que aislarlo como COVID, hay que aislarlo en un cuarto diferente, con sus cosas diferentes, y desinfección importante porque es muy altamente contagioso. Y si somos pacientes que nunca nos hemos vacunado en la vida o que no nos tocó la vacuna, porque pues recuerden que hay algunas vacunas que se fueron introduciendo poco a poco, nos podemos contagiar, ¿sale? Entonces, pacientes con sarampión, detectados con sarampión, aunque sea leve, hay que aislarlos. Entonces, una vez que aparecen mis manchas de Koplik, 2 a 3 días después del cuadro prodrómico, iniciamos con las lesiones de la piel. Inician cefalocaudal, desde la cabeza hasta los pies. Inician primero cabeza, se extienden el cuello, tórax, abdomen, miembros superiores, pelvis y miembros inferiores, ¿sale? Así es, así van las lesiones. Recuerden que teníamos que ver la morfología y la localización. Entonces, inician cabeza hacia pies. Acuérdense muy bien eso porque las otras enfermedades no inician en cabeza, hay otras que inician de diferente manera. Aquí, ¿qué exantema vamos a tener? Tenemos un exantema macular, papular, eritematoso, no escamoso y no purpúrico. Esas son las lesiones dérmicas que aparecen. Inicia como una mácula, se convierte en pápula eritematosa, es decir, una pápula rojiza, como lo vemos aquí. Vean qué tan confluentes son, ¿sale? No están juntas, pero no revueltas. O sea, están las pápulas, muchísimas pápulas en una región, pero no se encuentran juntas, no confluyen, ¿sale? Entonces, inician primero una mancha y después se convierte en una lesión de grano, una pápula eritematosa. No escamosa porque no se descama como otras enfermedades exantemáticas, como por ejemplo la varicela, la escarlatina sí se descaman. En este caso el sarampión no. Por eso se dice
no escamosa. Y no purpúrica porque no son de color púrpura, ¿sale? Como las petequias, sino es rojo. Entonces, estas son las lesiones características del sarampión. Son manchas, pápulas, eritematosas que confluyen y se desaparecen al mismo orden que han aparecido. Es decir, cuando ya casi voy al final de mi infección de sarampión, van a desaparecer de la cabeza hacia los pies. Así como aparecieron de aquí hacia abajo, me van a desaparecer de arriba hacia abajo. ¿Sale? Esa es su característica muy importante. Y al final de que ya se acabó el sarampión, nos van a quedar como manchas de color café. ¿Sale? Café con leche, más o menos quedan esas manchitas. Y ahora sí con una fina descamación. Pero esa fina descamación ya no es contagiosa. Contagiosa es cuando aparece en esto. ¿Sale? Una vez que inicie la desaparición de la cabeza hacia los pies es cuando ya no vamos a ser contagiosos, que es cuando termina mi periodo de contagicidad. ¿Sale? Inicio de fiebre hasta que empiezan a desaparecer mis máculas, pápulas eritematosas, no escamosas y no purpúricas. Estas son las lesiones del sarampión. Digo, yo jamás he visto unas lesiones, pero bueno, esas son las lesiones de sarampión. Aquí hay más lesiones de sarampión. Vean cómo son máculas con pápulas, como piel de gallina, pero grandota las pápulas. Son rojas precisamente y no se van a descamar. Se descaman ya al final de su desaparición. Aquí tenemos más manchas de sarampión, digo, máculas, pápulas de sarampión. ¿Sale? Muy bien. El diagnóstico, bueno, es clínico. Necesito yo ver las manchas de Koplik, que son las lesiones predominantes durante los 2 primeros días del sarampión, o las lesiones dérmicas que acabamos de describir. O puedo hacer diagnóstico por laboratorio. Puedo pedir una ELISA con inmunoglobulina M en los primeros 35 días de inicio de mi sarampión y el exudado faríngeo, que, bueno, la muestra es solamente en los 5 días para demostrar que hay un virus, el virus de sarampión. Después de los 5 días, después del inicio del enantema, ya no se puede tomar la muestra de orina o la muestra del exudado faríngeo porque ya no va a haber allí virus porque se va a ir disminuyendo paulatinamente. En todo caso, podemos tomar la ELISA con inmunoglobulina M. ¿Sale? Ese es su diagnóstico. Tratamiento, así como el COVID, no existe un tratamiento específico. Se tienen que dar tratamientos sintomáticos. En este caso, la guía de práctica clínica y los artículos que les manejé dicen que hay una complementación de vitamina A para mayores de 1 año, 200,000 unidades, o para menores de 1 año, 100,000 unidades. ¿Sale? Esas son en ingesta y lo podemos dar. Eso ayuda un poquito a las defensas, entonces puede ayudar precisamente esta parte. Tratamiento sintomático, si tiene comezón, pues damos un antihistamínico. Si tiene dolor o fiebre, damos un antipirético, analgésico. Si tiene tos o escurrimiento nasal, antitusígeno y antihistamínico. ¿Sale? Cuando tienen mucha comezón, les llegamos a dar los baños coloidales que disminuyen un poquito la comezón. No se utilizan cremas ni nada para disminuir la comezón porque pueden quedar manchados los niños. Entonces, de por sí quedan manchas como café hecho con leche, pues imagínense si le ponemos una cremita. Y aquí les puse el aislamiento respiratorio por 4 días aproximadamente al inicio de la aparición del exantema. Después ya lo podemos sacar, pero antes no, estos niños no deben de ir a la escuela porque si no van a ser un contagiador. Y se deben de vacunar a los contactos susceptibles, ¿sale? Si a mí no me ha dado sarampión y pude haber ahí un contacto, pues tengo que poner la vacuna de sarampión en las 72 horas post-infección. Muy bien. Esta imagen me gustó mucho. De todos modos, les voy a pasar la presentación. No sé si la hayan encontrado ustedes en internet, pero pues aquí nos dice todo lo que les acabo yo de mencionar del sarampión en una bonita imagen para que se acuerden. ¿Sale? Aquí vienen todas estas lesiones que hablamos. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con el sarampión, chicas? ¿Ninguna? Mire, Adri, Lupita. Entonces, no, entonces ya si tienen un sarampión enfrente. ¿Estas patologías pueden causar la muerte? Sí, el sarampión sí. Si los pacientes no están vacunados, inmunocomprometidos o tienen enfermedades del sistema nervioso, pueden complicarse y pueden morir los pacientes. Por eso es necesario el diagnóstico precoz. Si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, necesito manejarlo en el área de hospital, ¿sale? No lo puedo mandar a casita si tiene un factor de riesgo.
Entonces, se manda al hospital, se encuentra en el área hospitalaria en un cuarto aislado para estarlo monitorizando. Una vez que pasen y empiece ya la descamación desde la cabeza hacia los pies y vemos que no pasa nada, lo podemos dar de alta. Si no, hay que tenerlo porque puede causar hasta neumonías propias en el sarampión, desde infecciones en el sistema nervioso hasta infecciones en el corazón o infecciones en el sistema respiratorio. Entonces sí pueden causar la muerte, siempre y cuando tenga factores de riesgo. Si no, no. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Verdad que estas enfermedades para cuando le da a las personas adultas es más grave? Sí, personas también adultas, que es muy raro ver a una paciente, a pacientes adultos, bueno, ya sea adultos jóvenes, adultos o adultos mayores, que presenten sarampión. Digo, a menos que no se hayan vacunado, a menos que estuvieran inmunocomprometidos, como las pacientes mayores que tengan diabetes, hipertensión, dislipidemia y todo el síndrome metabólico, pues tienen o corren el riesgo de que estas enfermedades se puedan complicar y también morir, ¿sale? Entonces hay que verificar cada paciente qué factor de riesgo pueda tener. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? En cuestión de las vacunas, ¿hay alguna patología que está contraindicada en la aplicación de una vacuna? Es que yo tengo una vecina en el que a su hijo se le había diagnosticado la enfermedad de Kawasaki y ella me comentó de que ella supuestamente le habían comentado de que no se le debía no se le debía de aplicar ninguna vacuna, y aquí en el centro de salud sí se lo aplicaron y que pues el niño casi muere por haberle aplicado la vacuna. Ok. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad exantemática como la sarampión, rubiola y todas las que estamos viendo. Tiene un periodo o un cierto periodo. Hay cierto periodo en el que no se deben de aplicar vacunas, aproximadamente 5 años. Después de esos 5 años podemos aplicar las vacunas. Bueno, iniciamos las vacunas que se deben de aplicar o que se quedaron ahí nadando. Sí se pueden aplicar, pero después de la enfermedad porque quedan, digámoslo así, resentidos el cuerpo con la enfermedad de Kawasaki, ¿sale? Hay otras enfermedades inmunocomprometidas que, por ejemplo, el VIH, que no está bien controlado, enfermedades, el cáncer que está en quimioterapia y radioterapia en sus inicios, que es cuando están más inmunocomprometidos, los pacientes no se vacunan. Cuando siguen con las quimioterapias, pero el paciente ya se estabilizó, se pueden poner las vacunas, ¿sale? Entonces, si hay contraindicaciones en algunas vacunas, sí, ¿sale? No en todas, pero en la mayor parte sí. Sobre todo los que son virus vivos atenuados. Digo, yo quiero suponer que ya eso ya lo vieron en primer semestre, en promoción de la salud, donde se ven las vacunas y se ven los tipos de vacunas y cómo se dividen las vacunas, con virus vivos atenuados. Entonces, cuando son virus vivos atenuados, no se ponen las vacunas porque son virus en la vacuna, pero son atenuados, se le quitó la capacidad de infecto contagioso, pero puede volver a salir, porque por eso el COVID nos crea precisamente efectos secundarios, porque son virus vivos atenuados. No todas las vacunas de COVID, pero nos puede dar como si tuviéramos COVID. No salimos positivos, pero nos puede dar como un COVID. Entonces, lo mismo pasa con sarampión, rubiola, parotiditis, que es la SRP o la triple viral, o la SR, que es doble viral, que son virus vivos atenuados. Entonces, esas vacunas sí se contraindican un poquito. Chicas, se nos va a acabar el tiempo, nos faltan 5 minutos, nos conectamos y nos volvemos a desconectar para terminar con las dudas. Ahorita las veo en un segundito.